creo que desde que llegué aquí me he sentido pues como en casa, muy contento y pues sí, me gustaría, como dices, lograr grandes cosas acá, un campeonato y después pues seguir por la misma línea. En el fútbol mexicano estamos acostumbrados a ver historias de barrio, de esfuerzo físico, de talento que brota en las canchas polvorientas. Pero de vez en cuando aparece un futbolista que brilla por algo más, por su mente, por su visión, por su forma de entender el juego como si fuera un tablero de ajedrez. Así es Marcel Ruiz. Nació lejos de los reflectores, no tuvo una infancia mediática ni millones de seguidores desde joven. Su carrera ha sido como él mismo, silenciosa, disciplinada y llena de inteligencia, de esas que se construyen con paciencia y cabeza fría. Marcel no es el típico crack que sale en portadas por su peinado o por escándalos. Marcel está escribiendo su historia con talento, con trabajo y con el sueño firme de dejar huella en el fútbol mexicano. Hoy es campeón de la Liga MX con Toluca. Hoy es pieza clave en la selección mexicana en la Copa Oro 2025. Pero detrás de este brillante presente hay una historia de viajes, sacrificios y decisiones que cambiaron su destino. Como un joven que comenzó en una escuela de verano terminó siendo el eje de uno de los mejores equipos de México. Cómo logró convertir la inteligencia en su mejor arma dentro de la cancha. Ponte cómodo, porque hoy te voy a contar la historia de un chico que eligió pensar antes que correr. Marcel Alejandro Ruiz Suárez nació el 26 de octubre del año 2000 en Mérida, Yucatán. Aunque sus primeros pasos los dio en tierras yucatecas, su verdadera historia futbolística comenzó en Querétaro, a donde su familia se mudó cuando él tenía apenas 4 años. Fue ahí donde, sin saberlo, inició el camino que lo llevaría a convertirse en uno de los mediocampistas más prometedores de México. Como muchos niños, Marcel comenzó a jugar fútbol por diversión. Sus padres lo inscribieron en una escuelita durante un curso de verano, pero lo que empezó como una actividad recreativa pronto se transformó en algo más serio. La academia en la que entrenaba, originalmente llamada River Plate, sin estar relacionada con ningún club mexicano, terminó pasando a manos del Toluca, convirtiéndose oficialmente en una filial de los Diablos Rojos. Ese giro lo cambió todo. Gracias a esa transición, Marcel empezó a forjar un lazo con el club que años más tarde lo llevaría a la cima del fútbol mexicano. Durante la semana entrenaba en Querétaro y cada fin de semana se trasladaba hasta Toluca para disputar partidos oficiales en las fuerzas básicas. Un sacrificio enorme para un niño, pero también una lección temprana de compromiso, constancia y disciplina. Fue en una de esas visitas a Toluca que Marcel vivió un momento que aún recuerda con cariño. Se tomó fotos en las instalaciones de Metepec, posando junto a los trofeos del club, caminando por las canchas de entrenamiento, admirando la grandeza del equipo escarlata desde cerca. Aquello no era solo un paseo, era un sueño germinando, y aunque el destino le tenía preparado otro recorrido antes de volver a portar la camiseta del Toluca, esa conexión se quedó guardada. En lo profundo de su mente, Marcel ya sabía lo que quería: ser futbolista profesional y llegar lo más lejos posible. Ese chico que un día se tomaba fotos como aficionado en Metepec, pronto daría el salto a las fuerzas básicas del Querétaro en 2013, con apenas 13 años, y ahí comenzaría una historia que aún se sigue escribiendo. Desde el primer día entendió que si quería llegar lejos, no bastaba con talento. Había que tener disciplina, hambre, inteligencia y sobre todo una cabeza fría para tomar decisiones en momentos clave. En su camino por las categorías inferiores, Marcel fue aprendiendo a interpretar el juego. No era el más rápido ni el más corpulento, pero sí el más cerebral. Su entendimiento del fútbol lo diferenciaba de los demás. Sabía cuándo soltar la pelota, cuándo temporizar, cómo distribuir el balón, cómo ocupar los espacios. Su madurez llamó la atención rápidamente dentro del club, y no solo del Querétaro. También la selección mexicana juvenil comenzó a seguirle la pista. Fue convocado a procesos de selecciones menores, lo que le permitió medirse con los mejores talentos de su generación en México. Cada convocatoria fue una oportunidad para crecer, para fortalecer su carácter competitivo y para demostrar que tenía nivel de selección. Mientras tanto, en los Gallos Blancos seguía subiendo escalones. Pasó por la sub-15, la sub-17, pero fue en esa última categoría donde su talento explotó. Sus entrenadores sabían que estaban ante un jugador diferente. Marcel no solo jugaba, leía el fútbol como un adulto. Por eso, no tardaron en darle la oportunidad que todo joven espera. Rafael Puente Jr., entonces entrenador del primer equipo del Querétaro, fue quien decidió debutarlo en la Liga MX, y lo hizo a lo grande. Un viernes 20 de julio del 2018, Marcel Ruiz saltó al campo en un partido ante Atlas.
Tenía apenas 17 años, pero en vez de temblarle las piernas, mostró personalidad, temple y claridad en sus decisiones. Apenas un mes después de su debut, el 21 de agosto, anotó su primer gol en Liga MX. Marcel no necesitó muchos partidos para demostrar que estaba listo, que ese chico que viajó de niño a Toluca para jugar los fines de semana ahora era una realidad en la máxima categoría. Mientras muchos jóvenes luchaban por minutos, Marcel acumulaba partidos. Su evolución era constante. Jugaba con naturalidad, sin presionarse por los reflectores, sin dejarse llevar por las modas. En poco tiempo, se convirtió en uno de los mediocampistas con mayor proyección en el fútbol mexicano. La siguiente gran prueba en su carrera no fue un movimiento planeado al 100% desde lo deportivo. En 2020, en plena pandemia de COVID-19, Grupo Caliente, propietarios del Club Tijuana, adquirieron al Querétaro, lo que provocó una reestructuración inmediata en ambos planteles. Y así, el traspaso de Marcel Ruiz a Xolos no fue una simple casualidad, sino parte de una operación empresarial más amplia. En ese movimiento, 10 jugadores de Gallos Blancos fueron transferidos a Tijuana, entre ellos nombres como Jordi Cortizo, Ariel Nahuelpan y por supuesto Marcel Ruiz. Aunque cambiaba de escudo, Marcel mantuvo firme su compromiso profesional. Nunca se quejó, nunca bajó los brazos, sabía que su talento tenía que hablar por él, sin importar el entorno. Durante su paso por el conjunto fronterizo, disputó 50 partidos, anotó 2 goles y sumó 2 asistencias. Los números eran aceptables, pero algo dentro de él no terminaba por encajar. Tiempo después, el propio Marcel reconocería públicamente que esa etapa fue complicada en lo personal. Lo dijo sin rodeos. Fue donde peor la pasé. Y en el fútbol, como en la vida, de nada sirve estar en un lugar donde no eres feliz. Su salida de Tijuana se volvió inevitable. Marcel necesitaba un nuevo aire, un lugar donde pudiera volver a brillar. Lo que ocurrió después parece sacado de un guión de película, de esas que inician con un niño posando feliz, con los ojos brillando, junto a los trofeos de un club al que apenas empezaba a conocer. Ese club era el Toluca, ese niño era Marcel Ruiz, y lo que en su momento parecía solo una anécdota tierna, años más tarde se transformó en destino, porque sí, el mismo club que lo había recibido de pequeño en su filial, el mismo que lo dejó recorrer sus instalaciones en Metepec, el mismo que lo hizo soñar, tocó su puerta en el verano de 2022, y no fue un interés cualquiera. Fue Nacho Ambriz, uno de los técnicos más respetados del fútbol mexicano, quien pidió expresamente su fichaje. Ambriz sabía lo que Marcel podía aportar, sabía que detrás de ese mediocampista silencioso había un director de orquesta con capacidad de marcar diferencia. A sus 21 años, Marcel Ruiz fue anunciado como nuevo jugador del Toluca de cara al torneo Apertura 2022, y desde el primer día demostró que no llegaba a cumplir un sueño, llegaba a conquistarlo. En su torneo de debut con los Diablos Rojos, disputó 14 partidos y fue titular en 12 de ellos. De inmediato se convirtió en un engranaje vital del esquema de Ambriz. Orden, visión y esa capacidad de dar pausa cuando todos corren lo volvieron indispensable. Toluca avanzó sólido en la liguilla y llegó hasta la gran final. El rival, Pachuca. El técnico rival, Guillermo Almada. El resultado, doloroso. Una goleada de 8-2 en el marcador global dejó al Toluca sin título y a Marcel con la espina clavada. Fue un golpe durísimo, pero lejos de venirse abajo, Marcel lo convirtió en combustible, porque él no vino a ser subcampeón, vino a levantar la copa. Sabía que esa oportunidad volvería, y que cuando regresara estaría listo para tomarla. No todo fueron malas noticias para Marcel Ruiz tras aquella dolorosa derrota en la final de la Apertura 2022, porque aunque el título se le escapó de las manos, la vida le tenía preparado un nuevo capítulo, uno que todo futbolista sueña, representar a su país. El 2 de marzo de 2023, Marcel recibió su primera convocatoria oficial a la selección mexicana mayor, bajo el mando del técnico argentino Diego Coca. Era el reconocimiento a su trabajo silencioso, a su evolución constante y a su inteligencia táctica. Ese día, el sueño mundialista rumbo al 2026 comenzaba a tomar forma. Formar parte del tricolor no solo lo llenó de orgullo, también lo motivó a seguir creciendo. Y Marcel no se distrajo. Al contrario, regresó al Toluca con mayor convicción. Se adueñó del mediocampo escarlata y se consolidó como uno de los mejores mediocampistas de toda la Liga MX. Siempre con perfil bajo, pero con un rendimiento
rendimiento que hablaba por él cada fin de semana. Y fue entonces cuando parecía que el equipo necesitaba ese último empujón, que la directiva del Toluca dio un golpe sobre la mesa. Contrató a Antonio Mohamed como nuevo entrenador. El turco no era cualquier nombre, era un técnico con peso propio, con títulos en la mochila, campeón de liga con Tijuana, con América y con Rayados. Su llegada representaba una apuesta seria, una señal de que Toluca iba con todo por romper su sequía de títulos, una que ya se extendía desde el lejano bicentenario 2010. Para Marcel era el momento justo, el equipo ideal y el entrenador perfecto para ir por lo que más deseaba, ser campeón del fútbol mexicano. Fue en el Clausura 2025 cuando el yucateco alzó la voz sin necesidad de gritar. No necesitó reflectores ni frases altisonantes. Lo suyo fue liderazgo silencioso, precisión quirúrgica y una inteligencia futbolística que sostuvo al Toluca cuando más lo necesitaba. Durante las 17 jornadas de la fase regular, Marcel firmó una campaña inolvidable. 2 goles, 5 asistencias y una influencia absoluta en el ritmo del equipo. Pero donde realmente demostró de qué estaba hecho fue en la liguilla. En los partidos de mayor presión, donde se separan los buenos de los indispensables, aportó otras 3 asistencias clave. Fue el eje del mediocampo, el que conectaba defensa con ataque, el que mantenía la calma cuando el partido se volvía incendio. La liguilla fue una montaña rusa. En cuartos de final, el Toluca enfrentó a los Rayados de Monterrey. La serie terminó empatada a 4 goles, pero gracias a la mejor posición en la tabla, los Diablos avanzaron. En semifinales, los escarlatas se midieron a Tigres. Fue ahí donde el Toluca se soltó. Con un contundente 3-0 en la vuelta, sellaron el pase a la final. Y en la gran final, el rival fue el América, el tricampeón. Pero el Toluca tenía lo suyo. Tenía a Mohamed en la banca y tenía a Marcel Ruiz en el corazón del campo. En la ida, el duelo terminó con empate a ceros. El Toluca contuvo los embates azulcremas gracias a su orden. Y ese orden comenzaba por Marcel. Ya en la vuelta, con una primera mitad igual de cerrada que el duelo de ida, Mohamed tendría que hacer ajustes si es que quería que su equipo levantara el título en su casa, frente a su afición. Y lo hizo, le contagió su pasión, experiencia y amor por el deporte al grupo, y ya para el segundo tiempo, sus dirigidos dieron una cara completamente diferente. Fue así que, al minuto 65, en un tiro de esquina, Alexis mandó un centro preciso al área que Luan García remató de cabeza para abrir el marcador. 1-0 para el Toluca. Con la ventaja, los Diablos comenzaron a soltarse aún más en el campo, mientras que el América se llenaba de dudas. Los nervios empezaron a afectar al equipo de André Jardiné, y el Toluca lo aprovechó. En un contragolpe, Sebastián Cáceres barrió de forma polémica a Robert Morales dentro del área. El árbitro no dudó y señaló penal, y entonces llegó el momento. Alexis Vega tomó el balón, sabía que era todo o nada. Al frente tenía a Luis Ángel Malagón, considerado por muchos como el mejor arquero mexicano del momento. Pero ni eso lo detuvo. Vega cobró con frialdad, con confianza, como lo hacen los que están en su mejor momento. Gol, 2-0. El Toluca ya saboreaba la gloria, y cuando el árbitro pitó el final, el Toluca se coronaba campeón del fútbol mexicano por 11ª vez. 15 años de espera se terminaban, y en medio de los abrazos, la locura y la gloria, entre el humo rojo y los gritos de la afición, estaba él, Marcel Ruiz. El que soñó con esos trofeos de niño, el que los tocó en fotos y ahora los levantaba como campeón. A pesar de su enorme calidad, Marcel Ruiz no fue un habitual en el proceso rumbo al Mundial de 2026. Durante meses, incluso años, su nombre fue ignorado en las listas del tricolor. Ni Diego Coca, ni Jimmy Lozano, ni Javier Aguirre parecían tenerlo en su radar de forma constante, y a pesar de ello, Marcel nunca se desesperó. No lanzó declaraciones polémicas, no se victimizó, no alzó la voz, lo que hizo fue mucho más poderoso, se puso a trabajar. ¿Sientes que vas a contrarreloj tomando en cuenta que no habías quizás estado tan tomado en cuenta en este proceso? Hay muchos que a lo mejor te van aventajados, ¿estás en esa desventaja? No, no lo veo así, creo que aquí es un tema de actuaciones y de actualidad, entonces no veo que esté con desventaja ni nada, creo que aquí todos estamos parejos y el que lo haga mejor va a ser el que termine yendo a la Copa Oro y yendo al Mundial, ¿no? Y así fue, el Clausura 2025, donde fue campeón con Toluca y pieza clave de ese histórico título, cambió su destino con la selección nacional. A pesar de no haber sido convocado a la Nations League en marzo, en cuanto se abrió un hueco para la Copa Oro, Marcel no lo desaprovechó, y hoy es uno de los nombres que más fuerte están pidiendo su lugar rumbo al Mundial, no por lo que fue, sino por lo que es, por lo que representa en este momento, porque mientras otros viven de sus apellidos o de sus pasados brillantes, Marcel está construyendo su futuro con presente.
Además, su ambición no se detiene, sueña con Europa, sabe que está en el mejor momento de su carrera y agradece al Toluca por brindarle ese impulso, pero su mirada ya apunta al viejo continente, quiere crecer, quiere más, quiere trascender. La historia de Marcel Ruiz no está hecha de escándalos ni de portadas ruidosas, está hecha de constancia, de visión, de inteligencia y de fe, de creer en uno mismo cuando otros no lo hacen, de trabajar en silencio y dejar que el fútbol, ese lenguaje universal, hable por ti. Es la historia de un niño que soñó con jugar profesionalmente y que hoy, con apenas 24 años, ya sabe lo que es ser campeón del fútbol mexicano, ya sabe lo que es vestir la camiseta de su país y está más cerca que nunca de cumplir ese otro gran sueño, jugar en Europa. Pero lo más inspirador de Marcel no son sus estadísticas ni sus títulos, es su mentalidad, esa capacidad para mantenerse firme en la tormenta, para no rendirse cuando no lo llaman, para entrenar cuando otros se frustran y para responder cuando la vida por fin le da el micrófono. Marcel nos enseña que los tiempos de Dios, del destino o de la vida, como quieras llamarlo, son perfectos, que no importa si tardas más que otros, si vas más lento, si no estás en el radar mediático, si haces las cosas bien, el fútbol y la vida siempre te lo devuelven. Y hoy quiero preguntarte, ¿crees que Marcel Ruiz ya se ganó su lugar rumbo al Mundial 2026? ¿Te gustaría verlo triunfar en Europa como lo ha hecho en México? Déjame tu opinión en los comentarios y recuerda, si alguna vez sientes que vas detrás de todos, piensa en Marcel, porque a veces los que van en silencio llegan más lejos. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas más contenido sobre el fútbol mexicano. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.